bienvenidas a De Matriz a Matriz. Yo soy Victoria. Este es un programa para llevar la conversación hacia la suficiencia, hacia la desobediencia y hacia la imperfección, para podernos inspirar con historias de mujeres exitosas que ya llegaron a la cima o ya llegaron a la cima, porque al escuchar sus historias se nos cambia y se nos abre la perspectiva. Y hoy tenemos invitada a Marta Lanquer, que estoy súper emocionada de que esté aquí. Hola Mar, muchas gracias por estar aquí. Y como Gracias. siempre, de nada, gracias a ti. Y como siempre, vamos a empezar diciendo el día del ciclo en el que estamos y cómo nos sentimos. ¿Quieres empezar tú, Ujú. Mar? Empiezo. Yo estoy en mi día 15, 16 podría ser. O sea que en la cumbre, ya te digo, ¿cómo me siento? Bueno, como estoy de vacaciones, no, te diré que sí, o sea, estar de vacaciones obviamente genera cambio porque también ya llevo un tiempo donde pues estoy creando mucho tiempo, mucho espacio, pero noto claramente cómo estoy más creativa. O sea, cómo sí, como que ciertas cosas que no estaba muy clara de qué quería hacer con eso, en este momento estoy más creativa y con con más claridad. Me suele pasar al final del ciclo también, cuando ya se me acomoda todo, Ujú. pero ahorita estoy así. Me encanta. Mm. Yo estoy en mi día 18 y, y me siento como que ya terminando la creatividad, podría ser una forma Ujú, de compartirlo. Terminando la creatividad, creo que ovulé ayer, tal cual. Entonces, hoy ya también estoy anhelando mi progesterona que me ayude a relajarme, a como entrar a un descanso más profundo y, y sí, ahí ando, como que hoy me siento con un poquito más de espacio mental y eso ujú. también me permite como ir más lento, poner más atención como a a todo, en vez de ir como me Mm, pasen días antes, ¿no? ujú, ujú. Y bueno, así estamos. También quiero volver a decir que está por aquí mi hijo, entonces si escuchan ruidos así, pues es él. Y, y pues nada, vamos a empezar, Mar. Cuéntanos, ¿quién eres? Digo, no te presenté, pero ¿quién eres? Cuéntanos quién eres, qué haces hoy y después entramos a cómo llegaste ahí. Bueno, de entrada podría decir que definirme quién soy es súper retador para mí. O sea, podría decir que multifacética y todoterreno soy. ¿Qué hago? Soy una life coach enfocada en expansión. ¿Y cómo? A través del cuerpo y del sistema nervioso, del trabajo corporal, embodiment, le llamo yo, ¿no? Entonces, sí, que es integrarte a ti, integrar tus diferentes cuerpos, pero mi mirada siempre es a mujeres líderes y generadoras de cambio que tienen misiones muy grandes que venir a cumplir, y muy grandes no quiere decir de muchísimas cosas, pero como que muy profundas y que realmente pueden tener mucho impacto y que necesitan tener el alma mucho más activada y el cuerpo también y el corazón también y la matriz, vamos a decir también, para realmente venir a cumplir lo que vinieron a hacer en estos tiempos. Entonces, eso soy o eso hago, pero pues obviamente soy una mujer intensa que cree profundamente en el trabajo del cuerpo, que tiene un propósito muy profundo, muy grande y que lo vive pues de día a día, digamos. Eso es lo que me mueve. Me encanta, siempre me emociona escucharte hablar de esa manera. Cuéntanos, Mar, cómo llegaste ahí, porque digo, yo también me sé de tu trayectoria, pero las demás no. Entonces, ¿cómo llegas hoy a vender estos programazos? Rising Change Makers, para los que no lo conozcan, Unapologetic, y tienes también como Ujú, otras activaciones, ¿no? Que le llamas. sí. Pero ¿cómo llegas a decir, ya, este va a ser en donde enfoco toda mi energía? Ujú. Bueno, creo que por años, muchos años, la verdad no sabía qué quería ni para qué era buena, y eso me dolía bastante. O sea, esa era mi frustración de vida. Mi Mm. frustración de vida desde que era adolescente es para qué soy buena y cómo no decía esas palabras de cómo voy a vivir mi potencial y aprovechar mi potencial, obviamente no, pero sí hoy entiendo que ese era como el dolor, o sea, de hay algo grande en mí y querría estarlo viviendo más y haciendo más,
y cuando digo que soy una rockstar de corazón es real, o sea, así como que esas ganas de estar en un escenario y de estar profundamente conectada con tu talento y que el mundo dijera, wow, siempre había sido algo como, sí, como muy así, pero yo me sentía súper gris, súper X, súper, ¿no? Aunque sabía que había algo muy bien, ¿no? O sea, sí lo intuía, pero no lo vivía. Ujú, Y bueno, fueron muchos años de todo, de hacer todo, de trabajar acá, trabajar allá, probar aquí, probar allá, nunca estar verdaderamente satisfecha y me resigné a que esa era yo, alguien que nunca iba a estar satisfecha en su vida y muy mental, ¿no? O sea, como muy en pues, la razón, no es que me importaba mucho el deber ser necesariamente, pero sí como hacer las cosas correctas, ser responsable, ser profesional, cumplir y bueno, pues a ver a dónde me iba. Y mi hija, cuando nació mi primera hija, algo activó en mí, creo que una sensación de permiso, o sea, y de libertad, de puedo hacer lo que quiero, la verdad, o lo que quiera, no sé lo que quiero, pero pues vale la pena buscarlo. Y como que ahí me atreví a hacerlo, porque era una cosquillita que tenía años, ¿no? De, pero ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Es esto? ujú, ¿Así es la vida? Fue ella la que detonó todo un proceso de autoconocimiento y de también reivindicación de mí, vamos a decirlo, de muchas ujú, cosas. Y a partir de ahí empezó ya un camino que suena como muy rápido, pero en realidad no, porque han sido años, muchos años, que en un tema de trabajo personal se siente años, o sea, ¿no? Como que sí, puedes vivir 30 años en lo mismo y el tiempo pasa, pero cuando de verdad vives procesos tan intensos a nivel personal, que se acelera todo, que te quitas máscaras o que ni sabías que traías, etcétera, pues obviamente son cosas que no se miden tiempo, sino en profundidad, diría ujú. yo. Y pues así fue como llegué a acompañar a muchas mujeres, o a lo mejor no muchas, pero como de manera muy profunda, a realmente empezarse a sentir pues, bueno, hay que sonó y todo, a empezar, disculpen, a empezarse a sentir y empezar a de verdad vivir con muchísima más intención, intensidad, propósito y cambiar realidades, eso digo yo, o sea, como que cambiar destinos, ¿no? Y Ujú. eso es lo que pienso que es lo que hago, como tú podrías ir en esta trayectoria en tu vida bastante bien, todo bien, incrementando mejor, sigue así, o puedes de plano hacer un acto disruptivo que cambia el destino y te eleva, o sea, ya no vas así, sino como que subes a otras realidades, digamos. Sí, escucho que es como que les ayudas a conectar con su verdadero propósito y entonces, pues sí, claro que la vida que podían tener es pues una vida bien, ¿no? Como Sí, común, sí, pues, o sea, bien, con sí, dinero bien, no te falta sí, nada, por decirlo así, pero sí, como que con un vacío interno, un poco lo sí. que te pasaba a ti, ¿no? Como de saber, que esto es algo que es muy curioso que ha salido en todas las conversaciones, como que todas sabían que tenían como un propósito mayor, pero Sí, no, todavía como que no accedían a él. Y como que sí, algo sucede que entonces logran acceder a él y es un poco lo que tú haces, ¿no? Como que proveer el espacio y todas las estructuras y todo para que sí, las mujeres puedan entrarle a ese propósito. Pero me voy a sí. regresar tantito a tu vida. Bueno, Ujú. ¿quieres concluir eso? O sea, algo de lo que querría decirte es como no solo conectar con el propósito, o sea, la verdad es como que es como una activación, por eso le llamo yo como activar tu fuego, o sea, yo lo que ayudo, lo que enciendo es la mecha, y Ujú, es como empezar a vivir con mucha más pasión, porque siempre creemos que el propósito es como, ay, sí, voy a ayudar y salvar al mundo, y sí, obviamente a mí me interesa que las mujeres, o sea, crear este movimiento o liderar este movimiento de mujeres eh, cambiando formas, estructuras, estilos de vida. Pero la verdad hay un propósito individual más profundo, o sea, que tiene que ver con de verdad estar muy orgulloso de mí, ¿no? Y de verdad decir, wow, cómo estoy pudiendo lograr esto y cómo crecer, o sea, yo siempre mi mirada está como hacia la expansión y hacia esa excelencia y hoy la estoy viviendo, o sea, hoy no estoy aburrida y antes vivía muy aburrida. Antes me sentía aburrida y por eso me pensaba aburrida, pero porque era aburrido para mí. claro. Otras cosas, básicamente. Sí, me Ahora hiciste estoy recordar ahorita regresando, me hiciste recordar como de una parte del libro este de las mujeres que corren con los lobos. ujú, Y que justo dice que al final de o sea, cuando la mujer encuentra como
como su alma, al final de la jornada la mujer no está cansada de las cotidianidades de la vida, sino está como cansada, pero de la expansión de su vida. Y Sí. es pues hacia allá, ¿no? Me encanta eso, sí, Ujú. así. Y como en tu vida, o sea, mencionas que tu hija fue como la activadora, la que te dio permiso, y ahí empezaste este camino de autodescubrimiento. ¿Qué es lo que hiciste específicamente? O sea, ¿te metiste a estudiar a algo? ¿Cambiaste de trabajo? ¿Qué fue? O Sí. una serie de cosas. O sea, yo te diré que, o sea, mi embarazo, fue un embarazo tradicional, de mi vida tradicional, o sea, tradicional no de que los embarazos, sino yo pues trabajando y muy preocupada en cómo le voy a hacer después, ¿no? O sea, cómo voy a poder tener a mi hija y trabajar y que me vaya bien y etcétera. O sea, esa era mi cabeza y mi mente, como muy desconectada realmente de mi corazón. Creo que en algún Mm, momento dimensioné, y eso me dio mucho susto, que el profundo cambio que es, ¿no? Convertirte en mamá y como que lo dimensioné muy al principio del embarazo, me acuerdo que lloré muchos días y que mi esposo me decía, pero esto es una buena noticia y yo le decía, es que no voy a volver a ser yo. O mm, sea, ya a partir de ahora, o sea, no voy a volver a ser yo. O sea, esta que conoces no voy a ser yo, porque voy a ser mamá de alguien y eso es una, o sea, otra cosa, ¿no? Creo que lo dimensioné y de ahí me cerré, ¿no? Como que seguí muy, como que si mi vida iba a seguir. Y cuando ella nació, mi vida claramente no siguió, ¿no? O sea, como era, como que fue un trancazo darme cuenta que claro que no, o sea, que lo que yo me imaginaba que iba a ser, no va a ser. ujú, Y, pero también me dio mucha libertad, o sea, mucho tiempo, mucho espacio, mucho conocerme en los primeros meses y cuando regresé al mundo corporativo, porque yo trabajaba en un corporativo, pues una transnacional muy grande, cuando regresé, ya es como, no, ni al caso, o sea, ya era nada que ver. Yo, ¿por qué he estado aquí? ¿Por qué me ha gustado estar aquí? O sea, ni siquiera me gustaba en realidad. ujú, Entonces ya no, o sea, yo ya no quedaba ahí, ya era muy evidente que eso no era lo que a mí me hacía prosperar y renuncié. Entonces renuncié contra todo pronóstico porque jamás me hubiera imaginado yo que iba a renunciar a mi carrera muy exitosa, a mi camioneta con asientos de piel y a todo lo que me daban y a mis viajes a París. No creí que iba a soltar eso y lo solté sin nada. O sea, no es como que tenía un plan B. El mm, plan B era obviamente ser mamá, pero seguir con encontrar qué iba a ser lo que yo quería hacer. Y ahí, pues, empezó lo que yo creo que pasamos muchísimas en estas etapas, que pruebas todo, ¿no? Meditas, estudié Reiki, mindfulness, yoga. Bueno, yo venía haciendo yoga muchos años, o sea, creo que siempre he sido visionaria y pionera cuando nadie hacía yoga o cosas por el estilo que ahora todo el mundo, ¿no? Pero cuando yo tenía 15 años, mis amigas era lo último que hacían y yo estaba en Kundalini Yoga y muy feliz. mm, Este, como que eso fue lo que, o como que empecé en esa búsqueda que yo la llamo tradicional y empecé a hacer consultorías y ahí mucha gente de las mismas consultorías me decían, ¿no quieres ser mi coach? Y yo, ¿cómo que ser tu coach? O sea, como mm, ni sabía que coaching se estudiaba, o sea, no era, quería ser psicóloga, eso sí, pero coaching como que ni sabía que esa era una opción ni un camino, pero algo veían en mí que hoy entiendo que es que esa era mi naturaleza, ¿no? Entre una búsqueda de excelencia constante, entre que se podría entender como perfeccionismo, y sí, en alguna tirada es perfeccionismo, pero en otra soy yo, o mm, sea, soy yo en este potencial y hay que vivir más desde ese lugar. Y eso fue lo que me fue abriendo, o sea, creo que la vida me fue como que guiando y me empezaron a llegar 1000 mensajes de coaching, 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 que de pronto dije, esto se debe poder estudiar y es mejor que psicología y una carrera en psicología ahorita que no quiero hacer. O sea, yo no quiero meterme a estudiar 5 años, porque justo por eso no estudié psicología. O sea, nada más de pensar tantas cosas que dije, no, y leer y así, ay no, porque yo tengo una parte muy práctica, ¿no? ujú, Pues bueno, pues finalmente terminé en coaching. Ahí entendí mucho de mí, pero esa fue la primera etapa del camino. O sea, porque claramente cuando ya estaba ahí, ya era muy frustrante darme cuenta de que podía hacer cosas, que ya tenía claridad de cosas y que no las accionaba, que le jugaba chiquito, o sea, que me seguía ahí y eso me fue, digamos, siempre he sido súper autoobservadora, o sea, yo estuve en terapia 10 años, ujú. obviamente tenía un autoanálisis Ya brutal. internalizado, ya eras tu propia psicóloga tú. Exacto, yo ya tenía eso, como que entonces todo ese proceso de poderme ver, poderme observar, poder entender, conectar puntos en la crianza a mi hija,
eso fue haciendo que yo poco a poco empezara a trabajar de manera diferente, cuerpo, sistema nervioso, trauma, pero siempre ha sido todo muy intuitivo, no es algo que yo estudio y que alguien me da. Yo he Ujú. llegado a todo a través de mi propio embodiment y mi trabajo personal. O sea, no ha sido al revés. Yo no leo o tomo el curso o hago las cosas y de ahí, sino que empiezo en mí, lo empiezo a entender y luego veo a un curso, escucho algo y digo, esto es lo que yo pensaba, esto es, ¿no? O sea, es claro, es esto y le puso palabras y lo entendió. Pero entonces ha sido toda una experiencia súper vivida y súper encarnada. Ujú. Así fue como llegué a embodiment, pero llegué a embodiment sin saber que existía esa palabra. O sea, no es que estudié embodiment, nada. Todo el mundo me dice, ¿dónde postear? Yo, no, olvídate. Es la profundidad con la que vas tú contigo y con tu proceso. ¿Cómo lo hacía? Pues a través del movimiento, a través de estar súper incómoda. O sea, yo ya no le tengo miedo. Sí, no tengo miedo Ujú. alguno a ninguna emoción. Las he sentido todas con mucha profundidad y he obtenido de ahí muchas respuestas. Entonces, así ha sido, Victoria. Sí, como que igual vuelve a aparecer como este elemento que ha salido con varias de seguir escuchando su intuición y como que a medida que van atravesando el camino se van dando cuenta que, o sea, que no estoy sola, ¿no? Como que, esto que ya estaba sintiendo, ya existe un marco teórico para ello, ¿no? Sí, Y también eso es un regalo porque entonces ya no estás como metida en este marco teórico que así me enseñaron, pero tú sentías a lo mejor esto y además esto, entonces sí, tienes como esta libertad que mucho del trabajo de las mujeres también, pues que nos llegan, es este proceso de desaprender lo que tienen internalizado para poder entonces en blank, blank space empezar como sí. realmente a vivir, no tanto a aprender, sino a vivir, ¿no? Sí, sí. Y creo que algo que me superabrió a mí todo fue cuando me di cuenta de como la jaula de cristal en la que vivía, hecha por mis propios como condicionamientos, porque cuando venía desde este entorno de coaching, ¿no? Que, bueno, que fue mi certificación, mi primera certificación y es un proceso de 2 años, la verdad, no, o sea, súper profesional, ¿no? Sí, porque para eso sí, o sea, yo no me iba a meter a trabajar con gente ahí no, literal, no, obviamente, ¿no? Pero entendía de creencias limitantes, ¿no? Se entendía. Y los saboteadores y lo que piensas que es un saboteador y demás, o sea, entendía eso. Pero creo que cuando de verdad dimensioné la estructura y el constructo en el que vivía, que tenía que ver con mi identidad, desde eso, la niña buena, que hablo mucho de esto, que sigue reglas, como que no me estoy soltando por el miedo a la vergüenza, cuando de verdad entendí los límites que tenía el perfeccionismo en mi vida, hoy lo llamo perfeccionismo, pero ahí yo no lo entendía así, o sea, yo ahí Ujú. solamente estaba dándome cuenta que algo estaba pasando en mí que de verdad era como estarte pegando ahí en una pared invisible, ¿no? Que no sabías por qué no avanzo, por qué no hago las cosas. Y eso, tú me preguntabas, bueno, ¿cómo logré de pronto hacer cosas que suena que son súper disruptivas, ¿no? Para el modelo, la industria, las mujeres. Pues cuando lo vi y cuando dije, ¿cómo voy a romper esto? Pues haciendo lo que más miedo me da. O Ujú. sea, y lo que creo que no está bien y que no es correcto. O sea, yo sí he sido como atreverme a hacer cosas que sé que voy a ser súper juzgada, porque me daba mucho miedo ser juzgada. Y la Ujú. única forma de ser libre literal es como, no es soltar el miedo que ya no te dé, es que sí da, pero es que si sigues viviendo tu vida desde eso, pues tu vida nunca crece porque la dirige ese miedo. Entonces, Ujú. digamos que eso fue para mí el gran diferencial, cuando sí siento que di un salto real en mi proceso personal, pero además todo, en mi vida profesional, en muchas cosas. Ujú. Y aquí digo, sale en otra conversación, pero yo soy una defensora del miedo y del autocuidado. Y digo, yo te conozco, entonces sé que cuando hablas de miedo y que lo haces con miedo, lo haces también cuidándote, no con un cuidarte de cautela y de que estás jugando chiquito, sino de que tú ya tienes un suelo Sí, suficientemente choncho como para sí, atreverte a dar ese brinco, ¿no? O sea, es sí, como te avientas del bungee, pero sí te aventaste amarrada, pero igual aventarte requiere de unos grandes ovarios, ¿no? sí, Entonces, como que quisiera que mencionaras esto para que las que nos escuchen, o sea, yo me avento del bungee 1000 veces sin estar amarrada, ¿no? Metafóricamente también lo he hecho literalmente. No siempre amarrada, ¿eh? No sí. crean, si no, no estaría aquí, o sea, No, yo nunca jamás en mi vida. yo no Yo tengo ni lo idea, vivo haría. para atrás y digo, no sé cómo le hice que me aventé del bungee y me aventé del paracaídas, o sea, no sé. Sí, Pero bueno,
como hablando, como metafóricamente, cuéntanos un poquito para que las que nos escuchen entiendan cómo es poder hacer esas cosas que tanto miedo te da, pero cuidándote, o sea, hacerlo con miedo, cuidándote. Sí, sí, justo parte de lo que yo trabajo con mis clientes, las mujeres que están conmigo y hasta en mis espacios, ¿no? O sea, porque yo no creo que solamente las que me pagan son mis clientes, o sea, yo tengo una comunidad donde hay, o sea, doy una cantidad de información y cosas como que no, que es así, ¿no? O sea, es como te lo doy y contribuyo porque estoy recursada, ¿no? O sea, Ujú, porque puedo, no porque debo ni exacto, tengo, estoy ¿no? O sea, yo recursada, me me gustó cansé eso. de esa historia de que las mujeres, o sea, de que hay que dar y dar y dar y de ayudar al mundo entero. No, sí, Mm. sí, sí puedo, sí, sí tengo con qué, con mucho gusto, ¿no? Pero, ¿cómo? O sea, digo, parte de lo que trabajamos es cómo vivir fuera de tu zona de confort, pero no tan fuera de tu zona de confort que te quemes. O sea, es Ujú. realmente entender que de hecho estar en tu zona de confort es muy buena idea. ¿Ven? Esto así se ve el éxito en mujeres exitosas. Estar presente en una entrevista y a la vez tener a tus hijos acá detrás y estar en, en Exacto. varias cosas. Y yo, Dios mío, Eso pero es el bueno, ejemplo real, ajá. exacto, o sea, eso Sí, esa no, es no, la vida. para que empiecen a mortalizar a sus ídolas. No, hombre, yo siento que más mortalizada, o sea, Dios mío, o sea, yo pues soy yo todo el tiempo, o sea, Exacto, eso es un regalo, pero a sí, veces, aunque seas sí, tú, sí, te se subimos, crean ajá. ideas, exacto. Pero bueno, sí es ese aprender, que es lo que he ido haciendo yo en el camino, de no estirarme tanto que todas mis alarmas se prendan. Entonces, ha sido siempre un proceso de cuidarme, de saber el impacto que algo va a tener en mí y como que saber, o sea, yo siempre me preparo previo, luego durante la acción estresante y post, o sea, hasta diseño tiempo para prepararme y para después cuidarme y otra vez, ¿no? Y Ujú, empecé a entender, o sea, en algún momento de mi vida yo te amaba, bueno, pero creo que fue parte del crecimiento, no sé, dar masterclasses, por ejemplo. A mí eso, no es que hablar en público me daba vergüenza, pero como que vender, estar tan ahí, tan, ordenar la información, que de verdad les sirviera, o sea, ahí se me prenden todos mis monstruos de que a lo mejor se van a aburrir, a lo mejor ni al caso, a lo mejor no me entienden, o sea, me ujú, viene todo eso. Eso hacía que después de ese momento yo tuviera como una detonación, ¿no? Un trigger enorme y es, lo hiciste súper mal, no te puedes ver, o sea, como que esta contracción horrible que es la detonada pues por haber hecho algo que te estiró demasiado. Al ujú, principio me quedaba ahí, o sea, al principio era como, qué horror, no lo debí haber hecho, lo hice mal y le creía esas historias, pero cuando aprendí a cuidarme, aprendí que, a ver, esto es solo una respuesta de algo que hice con miedo, pero no porque no lo debí de haber hecho, o sea, al contrario, debí de haberlo, qué bueno lo hice y ahora puedo integrar e ir más profundo. Entonces, ujú, digamos que suena esotérico, pero yo lo que aprendí a hacer es lo que yo llamo la alquimia emocional, o sea, usar todo para transformarlo en algo que después me diera más poder. ujú, Entonces, sí, no es que no tengo miedo, obviamente, me da vergüenza muchas cosas, pero ya lo logro identificar súper bien. ujú, Y sé muy bien cuando estoy lista para algo y cuando no, porque siento mi cuerpo. O sea, sé cuando voy a ir hacia algo, pero no es el momento todavía porque no estoy lista y me va a quemar. ujú, Pero no quiere decir que no voy a ir hacia allá. O sea, no ujú. lo suelto. Nada más Sí. que voy a seguir mis ritmos. Y he aprendido a confiar en mí de tal forma que sé que va a llegar ese momento. No en mis tiempos, no en los tiempos de la urgencia, o sea, en mis tiempos de urgencia y de así tiene que ser y de que no, sino en los tiempos en los que yo voy a estar lista porque ya mandé mi, o sea, ya di la dirección. Nada más Ujú. me tengo que preparar para eso, ¿no? Básicamente. Sí, me encanta que lo pongas así. Yo le llamo la homeostasis, ¿no? O sea, el permitir que la vida tenga sus ritmos y sus procesos y tú acompañándolos. Y justo Ujú, no se trata de hacerte chiquita, porque ujú, sabes que vas a llegar, ¿no? A mí me pasó 3 años de prácticamente dedicarme a mis hijos y tuve que aprender a convivir con mucha frustración de, bueno, pues yo tengo también todo esto que quiero hacer, como este evento, ¿no? Que me ha sí, requerido muchísimo, pero hoy lo puedo hacer. O sea, lo hubiera hecho hace un año y me hubiera pero matado. Y entonces me hubiera ujú, tardado 2 años más porque me hubiera estado 2 años en recuperación de todo lo que me tomó hacer sí, este evento. Y sí. ahorita puedo porque ya estoy lista, pero sí requiere como de
de aprender como a sostener esta tensión y a Sí, cuidarte de esa manera. Me encanta, sí. me encanta. Ujú. Y Mar, lo voy a poner ya en la mesa, te avisé, te di el warning. Sí, Mar, tú, bueno, para mí y entre mis mujeres eres famosa mis por lo que precios. cobras, pero en el buen sentido. O sea, para mí eres tú un referente de yo quiero ser así, ¿no? O sea, Ujú, ujú, porque llegaste a cuestionar como, a ver, o sea, no, el valor que les damos en cada hora de consulta o de ujú, consultoría o de lo como lo quieras nombrar, es muy ujú, alto, ¿no? Y entonces a mí ujú, me llevaste a reflexionar así como, oye, pues sí, pues los abogados me firman una cosita y tienen sus grandes firmas y me cobran 5,000. Obviamente hay una estructura y digo, tú ya estás ahí, tú ya tienes toda tu estructura, ¿no? ujú, Pero ¿cómo llegaste a decir, ya, o sea, ujú, de ujú. aquí soy, me atrevo, me da igual, digo, supongo que es un poco el cuidarte, pero Sí, sí, déjanos escucharte, por favor. sí. Ay, bueno, tengo todo un artículo llamado ¿Por qué cobro lo que cobro? Que me parece que está para que se lea y se lea y se lea Y se vuelva a leer, sí. y se vuelva a leer. Pero, ¿cómo llegué ahí? Creo que, a ver, yo como muchas, eh, empecé como que a ser coach y bueno, terapeutas o lo que sea, Ujú, y con este modelo y la mentalidad de por hora. Y entonces como yo era mamá de niñas muy chiquitas, bueno, en ese momento de solo una, ¿no? O sea, todavía no había vivido mi segundo embarazo y demás. Pero pues hacía todos estos números, ¿no? ¿Cuántas sesiones tengo que dar? ¿Cuánto tengo que cobrar? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Cuánto? Y todo lo funcionaba como que en función del otro, ¿no? Que lo que el otro puede pagar, lo que el otro va a pensar de mí, lo que el otro va a hacer así. Pero después viene mi segundo embarazo bueno, ahí empiezo a ver qué hago, o sea, necesito obviamente algo que sea menos tiempo. También siendo life coach, necesitas estar encontrando mucha gente que, o sea, como que te venga y te dé, y en México, que es donde estoy yo, están muy acostumbradas a tener terapia, pero no ujú. coaches, o sea, no entienden bien por qué un life coach y no un terapeuta. Eh, y entonces como que pagas terapia y ahí vas a tu terapia como yo, 10 años. Sí. No, no hay un objetivo, no hay un cierre de proceso, solo lo que quieres es estar bien y estar mejor. Pero yo Ujú, empecé a entender esto, o sea, creo que la verdad lo que he hecho que es incómodo es retar al sistema. Es ujú, retar al sistema, ¿no? A todo el mundo en el sistema. Porque si también yo sé que va a venir aquí alguien, pues todas las semanas, ¿por qué quiero ser mi mejor opción y que levante su vida? O sea, es como, sí, la verdad es que empecé a decir, no, pues no, porque me di cuenta que todas estábamos, todas viviendo en un terreno tan tibio, ujú. la verdad, tibio. Entonces, cuando yo me embarazo a mi segunda hija, digo, no, necesito hacer retiro, o sea, necesito menos horas y ganar más. Pero Ujú, tampoco me daba, o sea, no había forma de que yo pueda sustituir mi ingreso en el mundo corporativo. Cuando yo dije, no puede ser que en esto yo sea, este es mi talento, esta es mi genialidad, o sea, mi intuición, no la, o sea, no, digo aquí ujú, todo, pero ¿cuál es mi real talento? Sí, mi sistema nervioso muy mental, pues es una intuición que solamente puedes ver si estás en una sesión conmigo, porque no es que estoy en ujú. la vida, digo sí, ¿no? Puedo decirte algo, pero es algo, mi capacidad de ver y de todo. Y digo, ¿cómo puede ser que mi genialidad no me dé para vivir prósperamente y trabajar 18,000 horas en algo que ni siquiera soy buena y que pueda hacer cualquier otra persona? Y no es que no sea buena, soy buena a través del esfuerzo y la dedicación, pero no porque sea así mi talento, eso no. Entonces, Mm, como que eso me tenía muy incómoda, o sea, muy incómoda y también en esto que yo te hablo de la excelencia, sí me ha hecho a mí obligarme a ser excelente, no ser una más. O sea, no es nada más no es nada más cobrar pues por cobrar, o sea, sí ujú, hay un tema de, sí, pero aquí lo que vas a tener es congruencia, o sea, yo no me he pagado los 1,000 cursos de business, por ejemplo, no, yo lo que he hecho es sacar mis skills al máximo. Y ujú, eso es lo que me ha hecho el negocio. No si soy buenísima en escribir, en no escribir. Parecería que sí, porque lo he pulido, pero no es que no se ha ido ahí mi tiempo en cómo hacer mejor negocio, sino en cómo ujú, ser mejor en mi genialidad. mm. Entonces, finalmente, cuando decido, tengo a mi segunda hija, y ahí sí ya la cosa se complica, pero tengo dos niñas chiquitas, etcétera, y además, o sea, hay una pasión encendida por hacer lo que hago, ¿no? No es como que
finalmente sí, todo el mundo me hubiera dicho, no, pues ahorita dedícate, lo que nos dicen todas. Y en mi discurso, eso es lo que hubiera estado correcto. Para mí no Ujú, era lo correcto, ni lo que yo necesitaba. Yo tengo un tercer hijo y mi tercer hijo es mi negocio y es así. O sea, y ujú, lo digo real, o sea, así es y o sea, ha sido el mismo amor o sea, y la misma devoción que un ser humano, obviamente, diferente, y es asumirlo, o sea, ¿y por qué estoy mal? No, o sea, esto ha sido súper pasión, ¿no? Porque ujú. además también como mamá soy muy presente y muy intensa, o sea, la misma intensidad que tengo en esto. Exacto. Sí, no, mis hijas, pues, ay, no, de hecho, eso fue lo que a mí me hizo renunciar al mundo corporativo. Entonces, pues yo he hecho retiros embarazada, amamantando con mi bebé ahí, y ya vino a mis 2 primeros retiros, ella estaba conmigo, bebé, o sea, Ujú. haciendo las cosas. Sí. Entonces, pues sí creo que fue como que esa decisión de decir cómo lo prospero, y cuando desarrollé mi programa, que fue como una canalización literal en la pandemia, no cobraba lo que cobro hoy, pero sí fue un estirón, pero fue un estirón con una postura, o sea, necesitamos cambiar el mundo, o sea, necesitamos generar cambio, necesitamos mujeres prosperando, y si queremos prosperar, necesitamos poner nuestro dinero en nosotras mismas, pero en donde de verdad creemos que va la prosperidad, en lugar en lo que no. Ujú, Bueno, ha sido todo un estirón en muchos niveles. ujú, Un, ay, sí, o sea, darte cuenta de nuestros patrones de gastos, de todo. O sea, eso, lo que yo creo lo gastas en curso aquí, curso acá, hecho acá, hecho acá, hecho acá, hecho casa, se te va, pero es como que empezar a tener conciencia, empezar a asumir quién eres, sostener más ujú. tu energía, pues así es. Así de fácil. Así de fácil. No, pero sabes que me encanta. Una vez te escuché decir una frase como de, yo no voy a seguir apoyando las estructuras Sí, en las que yo no comulgo, ¿no? Algo así eso. decías, ¿no? Sí. Y, y me encanta porque tú realmente has, o sea, no has tirado abajo otra estructura, ¿no? O sea, pero has Ujú, puesto en la mesa una estructura distinta. sí. Y quiero detenerme en esto que dices como, ¿por qué mi genial? O sea, mi zone of geniusness, o sea, en lo que soy realmente buena, ¿por qué no me van a pagar lo mismo que en lo que soy Sí. X? O sea, y como dices, puedo ser buena, pero por disciplina, por voluntad, por perfeccionismo, ¿no? O sea, porque muchas Sí. están ahí dando su 300% porque tienen que probar que lo merecen. Y me encanta porque tú llegas y dijiste, además de que le digo no a esto, Ujú, propongo esto nuevo. Y entonces sí estás creando una nueva estructura y estás invitando a muchísimas a sumarse a ella, ¿no? A que sí vamos a invertir nuestro dinero porque se va a gastar, o sea, dinero hay, o sí. sea, Sí. dinero hay unos que tienen más, hay unos que tienen menos, pero siempre dinero hay, ¿no? Ya Sí. obviamente entras a tus creencias con tu dinero y lo que Sí. sea, pero sí el otro día escuchaba una que decía, a ver, si no lo gastan en ti, ¿en quién más lo van a gastar? Pues mejor que Sí. sea en ti, que eres una mujer que realmente le importa el individuo de enfrente y no Sí. una whatever, Sí. no quiero nombrar cosas ni nada, o sea, pero Sí. una whatever que no le importas. Y entonces dije Sí. como, sí, esto es lo más Marta Lanker del mundo, sí, esto sí. No, yo lo empecé a ver como, o sea, no solo para mí, lo que yo necesito prosperar, o sea, sí lo vi como un proceso de autocuidado para mí, o sea, yo soy una mujer de alto mantenimiento, digo yo, ¿no? O sea, necesito tiempo, necesito mucho espacio, me gusta operar en mi más alto nivel, y estar desgastada y persiguiendo el dinero y viendo cómo voy a conseguir, no me hace operar en mi más alto nivel, pero es que yo operando en mi más alto nivel le hago un bien al Uh mundo, o -huh, sea, lo creo firmemente. Entonces fue como de realmente decir, ¿cómo puedo contribuir más? Pues estando yo recursada, no haciendo miles de cosas, y eso me da para poder crear tantas cosas que son gratuitas y posts, o sea, todo lo que hago está pensado. Yo nada más no hago cosas no, o sea, uh como -huh, que hay mucha intencionalidad atrás. Y también ni siquiera es que me lo pagan a mí, es a ti. O sea, es como realmente hacerte cuestionar qué quieres tú para tu vida y cuánto vale eso para ti. uh -huh, ¿Cuánto vale para ti cambiar tu destino? ¿Cuánto vale para ti? Ya no te digo estar en paz, sino realmente empezar a encarnar y ser la mujer que realmente quieres ser. ¿Cuánto vale para ti vivir cosas que ni siquiera creías que podías vivir? uh Y -huh. es que me empecé a tomar muy en serio eso, porque eso es lo que yo vengo a hacer. O sea,
es como cuando vives más o menos en tibio, pues es como te ves una más. O sea, te ves como una más, una cosa más, un proceso más, una cosa más. Y todo eso se repite, eso es la energía que se replica, ellas es un proceso más, están mejor, pero para mí es, no, cuando yo conecté con Rising Changemakers, que es mi programa y su energía, es literal un cultivo, o sea, de Rising, de mujeres generadoras de cambio. A nivel impacto grande, o sea, que de verdad van a tener liderazgo en muchas comunidades y que empiezan a mover y transformar muchos espacios. Y pues por aquí han pasado mujeres de muchos ámbitos, con muchas profesiones, con diferentes ingresos, porque no es para gente de altos ingresos, ¿no? Y esto es lo que empecé, porque mucha gente me viene y me dice, no, es que es elitista. Y yo como que, a ver, eso me ha dado mucha vergüenza. Por eso te digo que no es como que, ay, nada más me vale. No, claro, es como, es privilegio, estoy siendo elitista, o sea, me he cuestionado todo, lo he sentido todo, pero digo, pues sí quizás soy elitista, pero no lo tradicional de la élite. O sea, el tradicional elitismo es los que tienen dinero, no, y no, es que el elitismo para mí es como, pues sí, para mujeres líderes que de verdad entienden que esto es lo que realmente va a generar un cambio en su vida, en su sistema, en sus múltiples sistemas y qué es lo que necesitamos. Entonces, como que sí, fue tomarme en serio y que se tomen en serio y esa es la energía de los espacios. Entonces, pues quien va a trabajar conmigo está lista, aunque tenga mil miedo, para tomarse muy en serio su vida, sus sueños. Sí, y al final creo que también para eso hay programas para todo Exacto. y está bien, pero Sí, ok, o sea, si tú accedes a tu verdadero propósito, entonces como sí, que todo el mundo se acomoda. Para mí uso mucho la naturaleza, ¿no? Es como, a ver, pues ese árbol está solamente siendo ese árbol, no está pretendiendo ser el árbol de al lado, no está criticando al árbol de al lado, pero vamos, como que es como que cada uno está en su esencia haciendo lo que le toca hacer, ¿no? Y sí, los humanos nos hemos alejado muchísimo de nuestro instinto y entonces se nos ha olvidado que también tenemos un propósito y que estamos aquí para algo. Y para mí eso es lo más, o sea, lo más bonito es que como que regresas a las mujeres a sí mismas y como a sí, decir, sí es cierto, como que sí sí, estoy aquí en el mundo, o sea, no solo para pasar, ¿no? O sea, sí. no, estoy para algo, no solo para pues, sanar estos 3 traumitas, o sea, No, ¿para sí, qué estoy aquí? Y claro que eso sí, requiere de muchísimo, como dices, está recursada, ¿no? Como yo le llamo como este suelo firme, sí, porque implica tocar zonas incómodas. Y entonces ya hay personas que si de por sí viven todo el tiempo con la incomodidad y desreguladas, y entonces pues todavía no están listas para, ok, vamos a salir de este sí, caparazón y enfrentarnos sí, a la vida, ¿no? Todo sí. tiene su proceso y pues sí, las que llegan contigo están listas ya para ese caparazón y aparte tú les das esas herramientas, ¿no? Sí, o sea, exacto, y es como un poco descondicionarte de que no todas son iguales, ni somos iguales, ni nos tenemos que uniformar, y que de hecho justo eso es, o Justo. sea, justo es, ¿no? Y como de verdad empezar a ser más tú y como que verte florecer en la realidad de quién eres, ¿no? Y es como darte cuenta que llega un momento donde de verdad tienes que dejar de tolerar, que es lo que pasó a mí, o sea, de conformarme y tolerarme con lo que estaba bien o no mal y empezar a vivir o sea, como prosperidad, pero que no es necesariamente material económica. O sea, de verdad ni siquiera para mí se ha tratado de eso. Mm, Realmente no. O sea, no se trata de eso. Se trata de algo más grande que eso, pero eso es un vehículo. O sea, para mí es ujú, lo que crea la realidad. O sea, crea mi realidad, crea mi paz, crea de mi familia, crea el que yo pueda aportar, crea tantas cosas que, que como que sí es que replantearse que la prosperidad necesita vehículos y a veces ese es el dinero, pero la prosperidad no es dinero. ujú, O sea, es ser tú, no sé, o sea, de mm, verdad saber que estás siendo tú en tu potencial, que estás creando con eso, que estás ujú, impactando con eso. Y eso puede ser un artista y crear belleza en el mundo, la más belleza que sea para ti, pero así es. ujú, Entonces, bueno, pues sí ha sido todo. Creo que detrás de todo para mí siempre hay como una profundización en todo antes de una decisión. Si no ujú, decido ahí a lo nada más, no. ujú. Sí, Oye, sí. Mar, ¿y cómo definirías tú que, o sea, tú hoy te sientes exitosa? ¿Por qué? Mm,
creo que porque me he atrevido y para mí eso es parte del éxito, o sea, como, pero para mí, porque yo tengo una esencia que es, bueno, disruptiva. Eso es lo que te voy a decir, porque estoy viviendo mi esencia Mm, y eso para mí es exitoso. O sea, me da risa cuando de pronto me dicen, no, y te hago tu human design, ¿no? O sea, de hecho, una mujer me dijo, ¿me das permiso de hacerte tu human design y que es diseño humano, ¿no? Y yo sí. Y literal me dijo, es que tú eres de esas personas que encarna su diseño sin siquiera darse cuenta quizá que ese es su diseño. A ver, yo ya sabía cuál era mi diseño, pero mm, nunca me había puesto, pero es como que digo, ¿por qué me siento exitosa? Porque de verdad a mí me da mucha felicidad sentir que estoy usando mi potencial, mis talentos, o sea, obviamente es infinito, no es que ya aquí llegué y aquí terminó, sino como que esto de, sí, como cada vez ser mejor, o sea, más yo, no voy a decir mejor en un tema moralista de que es bueno y malo, pero más yo, eso es lo que me hace sentir exitosa, o sea, como que he roto estructuras y he buscado mi satisfacción y no he esperado que nadie me la dé. Y me lo he creado yo, o sea, yo me he creado ese camino. Y eso es la realidad. Por supuesto que hay privilegio, por supuesto que ha sido más fácil para mí en muchas cosas. Y ujú, aún así también me tengo que dar el reconocimiento de que no ha sido eso, porque privilegio lo he tenido toda mi vida. O sea, verme como me veía, pues que ese es mi privilegio principal, ¿no? O sea, no, porque no vengo de una familia para nada de súper ricos para nada, o sea, nada. Yo tuve una vida normal, todo normal, pero creo que el que todo lo que yo me he ido forjando, más allá de lo material, pero como esto, mi comunidad, quería comunidad de mujeres, quería estar rodeada de mujeres brillantes, quería sentir que tenía propósito, todo lo he ido construyendo. mm. Eso es lo que a mí me hace sentir exitosa, más que lo que se ve afuera, o sea, ni sé, nunca me pregunto cómo, no sé, qué me verán, pues eso me da risa que si digo, no, yo no sé, o sea, yo en mi cabeza no estoy pensando qué piensa la gente ya de mí. Bendita tú. Pienso yo qué pienso yo de mí. Así, ¿qué Exacto, pienso claro, yo? lo que creemos que piensan nosotros es en realidad lo que nosotros pensamos de nosotros, o sea, Exacto, pero pues exacto. sí. Sí, como que ya al final ahorita digo, eso no me distrae y no lo saben, porque la verdad de mí la tengo yo. Entonces, no, no, no es en función de cómo me veo para afuera, Ujú. sino cómo me siento adentro. Me encanta. Me encanta esta parte que mencionas, para mí es como el duelo de la niña que pasa a ser adulta y que asume su vida. O Ujú, sea, toma su lugar y dice, ah, ok, nadie me va a salvar. Nadie, nadie en ningún área de tu vida te va a salvar. Y eso duele. Duele dejar el anhelo de, ay, pero yo sí quería que me salvaran, ¿no? Yo sí quería que me sí, abrazaran, yo sí quería que me consolaran, yo sí quería que me dieran la manita. Y ahorita es como, sí, puf, pues con todo ese sí, dolor, pues asume tu vida y no puedes acelerar ese proceso se da igual sí, con recursos y puedes apoyar los recursos, pero no puedes acelerar el proceso mismo, ¿no? Entonces me sí, encanta que lo pongas en la mesa. Y sí, Mar, para cerrar, ¿quieres decir sí. algo más? Te quité Bueno, como el... algo que también quiero decir, o sea, que obviamente, a ver, eso parece, ¿no? Que súper confiada y que no, pues nunca me estoy cuestionando qué piensan. O sea, te lo puedo decir que cuando más satisfecha estoy, no, eso no pasa. O sea, estoy más enfocada como en mí y en lo que ahora quiero crear y en lo que me va a entretener que en lo otro. Pero por supuesto, o sea, también, ¿no? Claro que hay mil cosas, o sea, para que yo tome la decisión del precio y que digo, no, nada es pensado, es porque sentí mil cosas para que yo tome la decisión de si abro este programa o no, de ahora qué digo, de si hago un rebranding, o sea, o todo lo que tengo que hacer. A ver, paso por mil dudas. Esta semana justo viene un ejemplo como que de pronto, no sé, me siento completamente irrelevante, ¿no? Y Mm, empiezo con, ay, no, ni al caso, o sea, otra vez, y si estaba nervioso, y ya, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué conmigo? O sea, ¿por qué yo? Si todo el mundo ya está en embodiment en mi cabeza, ¿no? Está en embodiment, o sea, yo estaba en embodiment hace 5 años, ¿no? Y 4 años. Digo, o sea, tú verás, tú estabas hablando de igual cuerpo y movimiento, sí, pues sí, hace sí. años, ¿no? A lo mejor no tenías palabras, y yo no tenía palabras de ciertas cosas, pero bueno, luego desarrollé todo, o sea, porque visionaria y pionera, pues sí. Pero ahora digo, ya, ya me alcanzó, o sea, ya me Ujú. alcanzó, entonces ya es como yo ya, ¿qué? ¿Yo qué? Y entonces vuelvo a dudar muchísimo de mí y tengo que mandarles, o sea, pobre de mi equipo, porque
entonces empiezo a dudar y entonces mis decisiones son wobblies y entonces hago esto, no, mejor hago esto, no, no está bien. Y entonces me presentan algo y yo les digo sí y a los 2 días les cambio de opinión Ujú, y a los 3 días vuelvo a cambiar de opinión. claro. Y ya ubico que, o sea, ese es, o sea, tampoco es como que estoy todo el día, no, no, obviamente dudo y dudo mucho y cambio decisiones y tengo que vivir territorios bien desconocidos en muchas cosas. Entonces sí quiero aclarar eso, o sea, porque no estoy todo el día confiando máximamente en mí, no preocupada por lo que los demás piensan de mí. Claro Ujú, que no. Lo que pasa es que ya, digamos que, no sé, del 100% de mi vida, pues me ocupa el 30%. O sea, antes ujú, era mi vida. Ahora ujú, ya es como, bueno, un rato y luego ya estoy ahí medio stock y luego ya sé cómo transformarlo y confiar en que me va a venir la iluminación de ujú. algo nuevo y diferente. Sí, pero creo que también eso es lo que te hace tan grande a ti, el que te atreves a aceptar eso. Digo, aquí públicamente, pero yo te he visto en tus programas, 2 veces que nos vemos en tu programa, y siempre aceptas tus partes vulnerables, y creo que eso es lo que hace a las grandes grandes, aceptar su vulnerabilidad. Y pues sí, sí creo que vas sabiendo o sea, como, ya sé que este es el camino de la duda, ya sé que aquí hay duda, como que haces espacio a que eso es parte de ti, igual que lo es la grandeza, ¿no? O igual que lo Sí, es, como decías al principio, no le temo a ninguna emoción, pues sí, sí, vas aprendiendo a convivir con ello. Ujú. sí, así es. Oye, Mar, y para cerrar, ¿tienes alguna dosis de sabiduría, no me gusta decirle consejo, pero pues sí, al final sí es como un consejo, pero como sí, algo que te llegue en este momento, porque obvio ahí tienes muchísima, pero algo que te llegue en este momento que le quieras compartir a las mujeres que están como de, no se olviden de esto, como algo que para ti ha sido importante, Sí. catalizador en tu camino? Bueno, diría que es el camino del cuerpo. O sea, pero que no lo es todo. Eso es lo que diría. O sea, diría que abrir ojos primero es indispensable a los sistemas y a mucho de lo que tú crees que está mal contigo. O sea, como que eso me parece que la visión, y que para mí es el abrir Ujú, ojos, es indispensable. Que después, de verdad, ningún plan, ni estrategia, ni trabajo de mentalidad va a poder sostener la vida que quieres realmente vivir. Pero que necesitas adueñarte de la vida que quieres vivir, o sea, de esa visión de vida. Eso es muy importante. Y después, que de verdad lo que te va a llevar ahí sí es el camino del cuerpo y del sistema nervioso. Y que aún así tampoco lo es todo. O sea, ella te lo podría decir, que tampoco lo es todo. Te lleva a ujú, un lugar a estar mejor y tal, pero de verdad saltos a nuevos espacios requieren toda una mezcla de eso, más mucho trabajo subconsciente, más empezar a de verdad asumir quién quiere ser. O sea, como que ese crecimiento de identidad y de acción valiente que es mucho más fácil tomar si tu identidad está crecida que si no, ¿no? ujú. Entonces, ¿qué querría decir? Que sean más leales a sus sueños que a sus miedos. Lo digo Mm, siempre. Sí, eso es. Y entonces, esa devoción a la visión, al sueño, a lo que podría ser posible, eso es la gasolina que necesitas para todo lo demás. Y ya todo lo demás, pues sí, es abrir ojos, trabajo subconsciente, cuerpo, sistema nervioso, claro. capacidad de sostener la incomodidad, muchas más cosas, pero necesitas saber que aunque ni siquiera sepas qué quieres, eso está ahí. Ujú, me Y encanta alguien esta más real. gasolina. Ujú, Sí, ese es me mi mensaje. encantó. Me lo llevo yo también. Muchísimas gracias, Mar, por A tu ti. tiempo, por tu sabiduría, por tu éxito, por tus ovarios, por tu ser, por todo, por ser un ejemplo viviente de lo que se puede hacer en esta vida, Muchas incluso con gracias. este sistema así crumbling que pues no nos da. Entonces, Exacto, muchas pero ya es gracias. como ya ni jugarle ahí, básicamente. Yo te Exacto. agradezco la invitación, me encanta que además te estés atreviendo. Sé que hacer esto no es fácil, o sea, porque te expone a todo, a la respuesta, a la no respuesta, a las historias que te haces al respecto. Ay, no. Y Ujú, bueno, que finalmente es que sentirlo esto muchas veces, literal, es lo que
o sea, no es que nunca lo vas a sentir, lo vas a seguir sintiendo, nada más que Exacto. en diferentes dimensiones. Sí, y es lo que pongo en uno de los mails, o sea, como que la incomodidad de no hacerlo también era incómodo. Y entonces, Sí, pues sí, lo hago también porque estoy lista por todo lo que sí, platicamos ahora. Entonces también mujeres, cuídense sí. y sigan sus sueños con esta gasolina también cuidándose. Ujú. Muchas gracias. Gracias, Mar. Bye a todas. Chao.